Tiempo de negación o rechazo al Creador. Se observa que las personas más humildes aún reservan cierto respeto y reverencia hacia Dios. Parece que los signos de los tiempos han aumentado la búsqueda de Dios y, más importante aún, la decisión de rendirse a Jesús, el señorío de sus vidas, en la búsqueda de recibir la salvación eterna. Él es el único mediador entre los hombres y Dios. Sin embargo, un cierto rechazo hacia el Creador, por muchas personas, está claramente creciendo, especialmente en la mayoría de los países europeos. Las personas de este gran grupo, algunos un poco, otros mucho más, parecen, a su manera, sentirse incómodas cuando hablan de Dios y, especialmente, cuando hablan de Jesucristo. Personas con este sentimiento de rechazo se sienten incómodos, especialmente cuando el tema se prolonga durante más de una frase. El caso es que en el mundo espiritual solo existen dos reinos, el de la luz y el de las tinieblas. No existe un tercer reino, y cada uno de nosotros está influenciado por estos reinos, algunos más, otros menos, ya sea conscientemente o no. Son muy interesantes algunos textos bíblicos que hablan del endurecimiento del corazón que se le daría a estas personas, resultando en que no crean y, por lo tanto, no alcanzar la salvación. No. De hecho, también se ve en el Nuevo Testamento que el Evangelio de Jesús sería considerado una locura para este grupo de personas. Muchos, a través de la fe, sin la cual es imposible llegar a Dios, aceptan los puntos centrales de la buena nueva que Jesús trajo al mundo, mientras, el grupo que desprecia esta gracia, la considera una locura, confirmando lo que ya anticipaba la Biblia. Por supuesto, la mayoría de las personas, a pesar de respetar e incluso tener alguna práctica religiosa, no asumen el compromiso necesario. Y, tenemos que reconocer que solo puede ser por fe, porque es imposible que alguien que es solo racional, aceptar la verdad cristiana, que entre otras cosas dice que, 1. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, pero engendrado por el Espíritu Santo, y por lo tanto sin recibir el gen del pecado primario y, también vivir sin su práctica. 2. Así, siendo un ser humano puro ante Dios Padre, decidió cargar sobre sí todos los pecados de la humanidad. Cuando estaba en Getsemaní, estos pecados todos recayeron sobre él, siendo invadido por una tristeza y angustia inconmensurables, que le hizo sudar sangre. 3. Luego fue crucificado y su sangre derramada en la cruz. Y la gracia es que todo aquel que acepta y confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, verá sus pecados lavados por esta sangre. No de nuestro pleno entendimiento, el pecado solo puede ser pagado, de una vez por todas, con el derramamiento de sangre pura de un hombre. 4. Así, quienes aceptan este regalo inmerecido y único, es una criatura redimida, se convierte en hijo de Dios, en adopción por Jesucristo, el hermano mayor. Entonces, esta maravillosa gracia parece locura o, ¿no? Lo que desea el Creador es que el ser humano muestre su fe, sin la cual es imposible agradarle, aceptando esta verdad, que para aquellos que están perdidos es locura, pero, para el que cree, es sabiduría de Dios. Sin preocuparnos por el orden, es posible destacar algunos grupos que difieren en este tema. Lo primero grupo, son los que confían en su propia justicia. Se consideran una buena persona, que no hace daño a nadie y, que, por tanto, no necesitan tener mayor intimidad con aquel que da la salvación. Esta aparente lógica y sentido humano común, déjalos sin saber que están cometiendo uno de los pecados más grandes, que es negar el propósito de la cruz de Jesús. El segundo grupo, los ateos, son aquellos de los que tienen la ciencia como su único Dios y, cuya noción del surgimiento del universo, tiene que ver con la teoría del Big Bang, su casualidad y, la acción de las partículas cuánticas sobre la materia. Solo por mencionar, aquí también podemos agregar a aquellos que sirven deliberadamente al príncipe de las tinieblas o, incluso, muchos que al menos anuncian símbolos representativos de las tinieblas, a cambio de éxito en algunas áreas. No faltan testimonios de estas cosas. El tercer grupo, el progresismo, muy destacado en los tiempos actuales, son los que utilizan el llamado progresismo, en un sentido más restringido, como máscara de sus verdaderas intenciones. Conscientes o no, pretenden antagonizar todo lo que es objeto de la creación soberana del Creador, incluso tu manual de vida por el inspirado. Es notorio,
en todo el tiempo se expresan ejemplos, tales como ideología de género, extinción del concepto de masculino y femenino, apoyo a la causa LGBTQI, con el objetivo mucho más allá de la búsqueda natural de respeto y aceptación, sino de un marketing promocional de sus prácticas, mismo en escuelas. Cabe señalar que, entre todos, hay quienes, en un momento determinado de la vida y, porque se dedicaron a buscar en Dios, de corazón y sin reservas y, así, a raíz de una experiencia personal con el Creador, se convierten y se unen a los que creen y luego comenzando a practicar aquello que, para los que están perdidos, es locura. Finalmente, un cuarto grupo más a destacar, el de la política. En régimen comunista, con el objetivo de destruir factores de resistencia a sus ideas de comunismo. Ahora bien, la creencia en un Dios y los sentimientos familiares son fuerzas que se oponen a estos objetivos de poder absoluto, que convierten al tirano en un semidios y a la población en una condición servil, siempre bajo constantes amenazas. Las cadenas de poder en estos regímenes son absolutamente dañinas, donde el llamado partido gobierno debe ser visto como el Dios y la familia del individuo. El mérito casi desaparece, siendo reemplazado en gran medida por una acción individual que expresa lealtad al partido gobierno, esencial para otorgar al individuo una posición en la pirámide de poder. Entonces surge una pregunta muy lógica: ¿por qué una minoría está ganando gradualmente a la mayoría? El mismo Jesús, refiriéndose a su regreso, recuerda que será en una época como lo fue en los días de Noé y, en los días de Lot, Dios envió el diluvio, después de que la humanidad había alcanzado un nivel absurdo de degradación en sus más variados aspectos de comportamiento. Ya en tiempos de Lot, el relato bíblico habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, sugiriendo que la degradación, especialmente en el aspecto de la sexualidad, también habría alcanzado un nivel que llevó a su destrucción. Así, para quienes creen, las profecías bíblicas son infalibles y, para que se cumplan, estas banderas del progresismo tendrán que ser cada vez más victoriosas. Ahora bien, no es difícil ver hacia dónde se dirige la humanidad hoy. Pido permiso para presenciar una experiencia personal y sobrenatural sobre el regreso de Jesús y la venida de la ira de Dios. Primero que se diga que yo, desde hace mucho tiempo, siempre he tenido la noción de que la homosexualidad, por ejemplo, puede ser la realidad de cualquiera, sin entrar aquí en los méritos del origen, la causa, etc. Incluso en tiempos un tanto lejanos, cuando estas personas eran más intensamente blanco de bromas y discriminación comunes, mi comportamiento siempre fue de total respeto y comprensión. Además, yo creo que solo poseer una llamada desviación sin su práctica, el mismo no sería objeto de condena espiritual, ya que cada uno se siente tentado en cosas típicas que varían de individuo a individuo, algunas, digamos, más graves, más difícil. De cualquier forma, me entristeció mucho el creciente activismo del movimiento LGBTQI, con sus objetivos de legislación creciente y marketing promocional cada vez más presentes, incluso en las escuelas. En línea con los dones bíblicos, Dios me regaló una breve experiencia espiritual sobre este tiempo que está muy cerca. Solo se refirió a un tema, la homosexualidad. Entonces quedé, como hablando con Dios, perplejo ante estas cosas que contradicen las enseñanzas bíblicas y, a las que la mayoría de la sociedad enfáticamente se opone, lamentándose estos avances del progresismo en algunos de sus aspectos. Entonces le expresé a Dios, en meditación, que sería muy bueno para la humanidad, si estas cosas no avanzaran tanto. Fue cuando lo escuché claramente, entendiendo sin lugar a dudas que era Jesús, que se refiere a mi deseo y, me dice preguntándome, ¿no quieres que vuelva? Es decir, puede la mayoría seguir triste por estos acontecimientos, sin embargo, como Jesús estará regresando, se puede deducir que nada detendrá estos avances. Por supuesto, esto no impide que todos participen en la batalla para evitar los excesos. Por cierto, muchos interpretan los textos bíblicos en el sentido de que la ira de Dios, o el Apocalipsis, no ocurrirá sobre aquellos que sean salvos, que hayan aceptado la gracia de Jesús y vivan esta fe. Sufrirán persecución cada vez más intensa en todo el mundo, pero, al comienzo de acontecimientos de magnitud incomparable, serán arrebatados por Jesús. Todo esto constituye parte de las señales que hablan del inminente regreso de Jesús.
Es importante que todos busquemos conocer estas señales que están sucediendo alrededor del mundo. Ahora podemos preguntarnos por casualidad ¿no estamos cerca de este tiempo? O, podríamos decir que ya estamos en estos días. Es muy importante que todos se preparen y vengan a ser parte de lo que aquí se ha expresado como sabiduría de Dios. Porque, muy pronto, en un abrir y cerrar de ojos, el arca partirá y todos partirá con todos los que aceptaron la gracia, el regalo incomparable del Creador. Es Dios mismo quien habla en su palabra, lo siguiente. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y él dice más así, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como escarlata, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 55, 6c. 1:18.